Epístola San Judas, parte 2. La sombra de Enoc, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Tras haber desenmascarado la naturaleza de aquellos que se infiltran para corromper la esencia espiritual, Judas da un salto cuántico en su narrativa. No se limita a describir el mal presente, sino que conecta nuestra realidad con una profecía que precede incluso al diluvio. Al citar a Enoc, el séptimo desde Adán, el texto establece un puente entre el origen de la humanidad y el juicio final de los ciclos, revelando que la intrusión de la cizaña ya había sido prevista por el primer gran iniciado de la historia. Enoc, cuyo nombre vibra con la fuerza de quien se entrena y se dedica a una misión sagrada, representa la culminación del diseño humano. Si Adán fue el inicio de la experiencia en la dualidad, Enoc es el sábado de esa genealogía, el punto de plenitud y retorno. Es el recordatorio de que, tras 7 etapas de purificación interna, el ser humano deja de ser un esclavo del sistema para convertirse en un canal de la fuente original. Él es el hombre que no conoció la muerte porque su frecuencia ya no sintonizaba con la corrupción de este plano. Cuando la profecía anuncia que vino el Señor, describe la irrupción de la verdad en el centro del ser. Esta venida es la restauración de la unidad en una mente que ha estado fragmentada. La conexión numérica entre Adán y Enoc nos revela que el propósito de este linaje es rescatar la chispa divina y volver a la unidad original. Es el momento en que la conciencia despierta y la viga del engaño es quitada del ojo, permitiendo ver la realidad sin las distorsiones impuestas por agentes externos. El Señor se manifiesta acompañado de santas decenas de millares, una multitud que no debe entenderse como soldados físicos, sino como huestes de pensamientos divinos. Imagina una inundación de frecuencias de luz tan potentes que, al entrar en la mente, desplazan automáticamente cualquier rastro de oscuridad o pensamiento parásito. Es el juicio del que hablaba Enoc, un discernimiento fulminante que identifica y expulsa las ideologías de esclavitud que mantienen a la humanidad en la ceguera. Estamos ante el cierre de un ciclo de ignorancia. La mención de Enoc no es una simple referencia histórica, sino un aviso para el guerrero espiritual. La justicia divina es, en esencia, un acto de redención. Enoc, como administrador de los tiempos, nos recuerda que el fin es en realidad el regreso del hombre celestial para reclamar su reino. Ese reino es tu propia conciencia, ahora unificada y purificada, donde la luz finalmente habita sin sombras. Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El versículo 15 no es una simple advertencia de castigo, es la descripción de un proceso de purificación total, una limpieza profunda de la estructura de la realidad que nos rodea y que habita en nosotros. Judas enfatiza el concepto de lo impío, repitiéndolo 4 veces. En la raíz de este lenguaje no hay solo un juicio moral, sino una descripción técnica. Ser impío, rasha, significa literalmente estar fuera de lugar, generar ruido y caos donde debería haber armonía. Esta repetición cuádruple nos revela que la distorsión ha permeado los 4 niveles de nuestra existencia: nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones físicas. Es el diagnóstico de un sistema de control total que ha colonizado al ser humano, convirtiéndolo en un servidor del ego en lugar de un canal de la luz. Lo fascinante ocurre cuando miramos detrás del velo de los números. La palabra impío comparte el mismo valor numérico que las 10 sefirot, las facultades sagradas del alma. Esto nos revela una verdad oculta. El impío no es alguien que carece de poder espiritual, sino alguien que utiliza sus herramientas divinas de forma invertida. El juicio, por tanto,
no es un rayo externo, sino un espejo. Es confrontar al individuo con su propio diseño original para que la distorsión sea evidente. Es el momento en que la mentira choca de frente contra la realidad y recuperamos la visión clara. Este juicio también se dirige contra las cosas duras que los pecadores han hablado. Estas palabras no son simples insultos, son bloqueos espirituales, una programación diseñada para cerrar el camino. Son argumentos y doctrinas que buscan endurecer la mente, cristalizarla para que la luz no pueda penetrar. Al dejar a estos agentes convictos, el juicio de Enoc actúa como un proceso de desalojo. Retira el derecho de los pensamientos parásitos a ocupar el templo de la mente. Finalmente, el texto nos habla de las obras. Lo que sembramos determina lo que heredamos. Mientras que el impío siembra vacío y hereda la nada, el guerrero espiritual que utiliza la verdad como espada recupera su herencia legítima, la nueva Jerusalén interior. Este versículo 15 es, en esencia, un acto de justicia cósmica que le quita al caos el derecho de gobernar la tierra, limpiando el terreno para que solo permanezca lo que tiene verdadera sustancia espiritual. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Tras advertirnos sobre el juicio que desaloja a los impíos de la realidad, Judas desciende a la psicología de estos agentes para que aprendamos a identificarlos no por su apariencia, sino por su frecuencia. El versículo 16 es una radiografía del mecanismo de interferencia mental. Nos habla de individuos que han convertido la palabra, que debería ser un instrumento de creación, en un arma de captura. Judas los define como murmuradores y querellosos. En la raíz hebrea, el murmurador es aquel que opera con una doble lengua, sembrando la duda en secreto para ocultar la luz interna de los demás. El querelloso, por su parte, es quien vive en un estado de queja constante, una vibración que corta la conexión con la fuente de la bendición. Estos personajes no están satisfechos con la realidad porque su deseo no busca la plenitud, sino un hambre circular del ego que nunca se sacia. Lo más revelador aparece en lo que Judas llama cosas infladas. Aquí encontramos un misterio de suplantación. El valor numérico de estas palabras de soberbia es exactamente el mismo que el de la palabra santo y el del Shema, el mandamiento de escuchar la unidad de Dios. Esto nos indica que el agente del sistema utiliza una parodia de la verdad. Hablan con una elocuencia que suena sagrada y usan un lenguaje que parece elevado, pero por dentro están vacíos. Es ruido diseñado para que dejes de escuchar a tu maestro interno y te sometas a su autoridad externa. Cuando el texto dice que adulan a las personas para sacar provecho, la mística nos revela que estos individuos no miran tu alma, sino tu vasija, tu energía, tu tiempo o tus recursos. Al adular tu rostro externo, lo que buscan es inflar tu ego para que bajes la guardia y puedan extraer tu vitalidad. Es una técnica de captura energética disfrazada de admiración. Judas vincula esta codicia y manipulación con las huellas o talones del tiempo final. Nos advierte que, a medida que el ciclo se cierra, estos personajes se multiplicarán, dejando una estela de división y amargura a su paso. Son la boca de oscuridad, el polo opuesto a la palabra creadora de Dios. Para el guerrero espiritual, este versículo es un manual de discernimiento. Cualquier mensaje que busque sacar provecho de ti, que adule tu forma externa para manipularte o que utilice palabras infladas sin sustancia real, es parte de la cizaña que el juicio de Enoc está por disipar. La protección contra esta interferencia es la gratitud y la escucha profunda de la unidad, que disuelve el ruido de la Matrix. Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tras habernos mostrado las tácticas de captura y manipulación de los agentes del sistema,
Judas da un giro fundamental hacia nuestra defensa. El versículo 17 es una orden de activación para el guerrero espiritual. Nos llama a ejercer el sicarón o la memoria sagrada. En este contexto, recordar no es un acto pasivo de nostalgia, sino una fuerza masculina y activa, sahar, que fecunda la mente con semillas de verdad para que no seamos tierra fértil para la cizaña. Cuando Judas nos llama amados, Yedidim está invocando una frecuencia de poder específica. En la mística, esta palabra nace de duplicar el término mano, sugiriendo una unión indisoluble. Lo revelador es que el valor numérico de esta hermandad es 28, el mismo valor de la palabra fuerza, koaj. Aquí se nos revela un secreto de supervivencia. Nuestra resistencia contra la Matrix no es un esfuerzo individual aislado, sino que reside en la fuerza de una conciencia colectiva sincronizada que mantiene la misma memoria pura. Este número, el 28, nos conecta además con el origen de todo, pues son 28 las letras que componen el primer versículo de la creación en el Génesis. El mandato de tener memoria de las palabras de los apóstoles, Sheluhim, es en realidad el acto de blindar nuestro servidor mental. Mientras que los impostores traen innovaciones infladas y vacías para distraernos, los apóstoles actúan como canales de la fuente original. Recordar sus advertencias es como encender una luz, et ha-or, valor 227, el mismo de sahar, recordar, en una habitación a oscuras. Sin esta memoria, el alma entra en un estado de exilio y queda a merced de los pensamientos parásitos. Con ella, recuperamos el discernimiento para identificar qué pensamientos son propios, cuáles son divinos y cuáles son intrusiones del adversario. En la guerra por nuestra conciencia, la tradición recibida no es una carga, sino un escudo. Judas nos pide que no busquemos fuera lo que ya se nos entregó como código de libertad. Al meditar en estas palabras, el guerrero espiritual logra reconectar los hilos de luz que la Matrix intenta fragmentar. Es el retorno al estado de pureza mental previo a la caída, el camino directo hacia la construcción de la nueva Jerusalén interior. Versículo 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Llegamos a una de las advertencias más críticas para el tiempo en que vivimos. El versículo 18 nos sitúa en el Aharit Hayamim, el postrer tiempo, o más exactamente el talón de la historia. En este punto del ciclo, donde la luz parece más oculta, Judas nos advierte sobre la aparición de los Leitzim, los burladores. En la psicología espiritual, el burlador no es simplemente alguien con sentido del humor, es un agente de la entropía. El burlador es aquel que conoce la verdad, pero decide ridiculizarla para evitar la responsabilidad de vivir conforme a ella. Al hacerlo, crea una barrera de aire, un vacío que impide que la presencia divina se asiente en su conciencia. La mística nos revela que la burla tiene un valor numérico de 170, el mismo que la palabra nega, plaga o lepra. El cinismo es, por tanto, una plaga mental que busca infectar la vasija del creyente, destruyendo la humildad necesaria para conectar con la fuente. Estos agentes están atrapados en el Ha-Ma-Agal, el círculo, también valor 170. Mientras que el camino hacia Dios es una línea recta de ascenso, el burlador gira eternamente en el círculo de su propio ego y sus deseos materiales. Judas utiliza aquí un juego de palabras muy profundo. Dice que estos personajes andarán según sus deseos. En hebreo, la palabra para andar es la raíz de alajá, el camino o la ley divina. Lo que Judas nos está diciendo es que los burladores han invertido el orden sagrado. Han convertido sus propios caprichos y pulsiones biológicas en su ley, elevando el deseo del ego al nivel de una religión personal. En este fin de ciclo, el sistema de la Matrix utiliza la burla como su arma más refinada de control.
Su función es saturar el servidor global con frecuencias de cinismo para que el buscador de la verdad tema mirar hacia adentro. El burlador ridiculiza al guerrero espiritual, llamándolo loco o anticuado, con el único fin de que éste baje su guardia y abandone su vigilancia. Es la manifestación definitiva de la ceguera profunda que se burla de la existencia misma de la luz. Para el guerrero espiritual, identificar un pensamiento de burla o cinismo en su propia mente es detectar a un infiltrado. Ese pensamiento no es tuyo, es la frecuencia de la plaga, 170, intentando colonizar tu campo de batalla mental. Al reconocer que estos deseos y burlas son solo ruido diseñado para mantenerte en el círculo del ego, recuperas el poder de expulsarlos y retomar la senda recta. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Llegamos al punto donde Judas quita la máscara a los infiltrados y revela su verdadera naturaleza técnica. El versículo 19 no es solo una crítica conductual, es una disección de su hardware espiritual. Judas los define como aquellos que causan divisiones y son sensuales, carentes de espíritu. En este análisis entendemos que estos individuos no son solo malas personas, sino seres que operan en una frecuencia de fragmentación. La palabra para división, parad, nos conecta con el mundo de la separación. En la mística, la función de la cizaña es siempre romper la unidad. En tu mente, esto se traduce como la fragmentación de la atención. Si el guerrero espiritual está dividido, su vasija está rota y no puede retener la luz. El valor numérico de esta separación, 284, nos vincula con el concepto del hombre malo, aquel que usa su mano, yad, valor 14, raíz de 284, para desarticular el diseño original de la creación. Pero el dato más impactante es la definición de sensuales, nafshanim. Judas nos dice que estos seres viven atrapados en el nivel del nefesh, el alma biológica e instintiva. No tienen antena para lo divino. Su realidad se limita a lo que pueden pesar, medir y tocar. El valor de nefesh, 430, es el mismo que el del shekel, unidad de peso, y el de los años de exilio en Egipto. Esto nos revela que el sensual vive en un Egipto espiritual, una cárcel de deseos biológicos y necesidades del ego donde la conciencia está atrapada en la densidad de la materia. Al decir que no tienen al espíritu, ruaj, Judas identifica un puente roto. El ruaj, valor 214, es lo que permite que la verdad descienda, Yeret, también 214, al entendimiento humano. Sin este conector, estos individuos son como píxeles muertos en la conciencia colectiva. Pueden repetir palabras sagradas, pero no tienen la vivencia de la verdad. Son expertos en manipular el mundo físico, pero analfabetos en el reino del espíritu. Para el guerrero en esta guerra por la conciencia, el versículo 19 es un filtro de seguridad. Si una influencia, ya sea un pensamiento interno o un líder externo, te empuja a la división, a la ira o a la satisfacción exclusiva de tus instintos, has detectado la frecuencia del nefesh animal desconectado. No puedes luchar contra un sensual con argumentos lógicos, pues su limitación es de hardware. La victoria reside en mantener activo tu propio ruaj, permitiendo que la luz siga descendiendo y te mantenga en la unidad, Ejat, lejos de la estrechez de Egipto. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Tras el diagnóstico exhaustivo de las interferencias y la cizaña mental, Judas nos entrega la tecnología de rectificación, Tikkun. El versículo 20 no es un consejo piadoso, es el protocolo de reconstrucción del templo interior. Mientras los agentes de la Matrix se dedican a fragmentar y destruir, el amado es llamado a ser un constructor, boné, utilizando la biná, entendimiento, para dar forma a la luz.
Edificarse sobre la santísima fe implica entender que la emuná, valor 102, no es una creencia ciega, sino un estado de certeza absoluta. La mística nos revela que la fe es el merkabah, carruaje, el vehículo que permite que la presencia divina se mueva en este plano físico. Edificar sobre ella significa construir una estructura mental tan sólida que la presencia de Dios pueda habitarla de forma estable. Frente a la duda inyectada por los burladores, el guerrero opone esta certeza inamovible que no depende de las circunstancias externas, sino de la conexión con el diseño original. La herramienta operativa para esta construcción es orar en el Espíritu Santo. En hebreo, la oración Leitpalel significa literalmente juzgarse a sí mismo. Esto transforma la oración en un acto de vigilancia mental. Es el proceso de observar tus propios pensamientos, identificar cuáles son adversarios o cizaña y expulsarlos para alinear tu voluntad con la fuente. Al orar en esta frecuencia, valor 624, sintonizamos nuestro servidor individual con el servidor divino, uniendo nuestro aliento vivo con la estructura misma del universo. Frente a aquellos que causan divisiones y viven en la estrechez de sus instintos, el guerrero responde con la unificación. No peleamos contra los zombies externos. Nuestra misión es fortalecer la arquitectura interna para que no existan brechas por donde el enemigo pueda infiltrarse. Edificarse sobre la fe requiere la valentía de soltar la capa de las viejas identidades para empuñar la espada de una mente purificada y consciente. Este es el manual para blindar tu conciencia. Usa tu entendimiento para construir, tu fe para movilizar la luz y tu oración para limpiar la visión. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas nos entrega el sello final de protección. El versículo 21 es el protocolo de mantenimiento para el guerrero espiritual. Conservaos en el amor de Dios. Pero no te equivoques, este conservarse, shimeru, no es una actitud pasiva. Es la misma raíz que se utiliza para guardar el Shabbat. Es un acto de vigilancia activa, la labor de un centinela que pone un cerco protector alrededor de su conciencia para que las frecuencias de división de los burladores no contaminen su espacio sagrado. El centro de este comando es el amor, Ahavá. En la ciencia del espíritu, el amor no es una emoción voluble, sino una fuerza de cohesión técnica. La mística nos revela que el valor numérico de amor es 13, exactamente el mismo que el de la palabra unidad, Ejad. Aquí reside la clave maestra. Conservarse en el amor de Dios es mantenerse en estado de unidad con la fuente interior. Mientras los agentes de la Matrix operan mediante la fragmentación y la división, el guerrero se vuelve invulnerable al mantenerse unificado. Si el amor se enfría, la mente se fragmenta y cae de nuevo en el mundo de la separación, donde el engaño tiene poder. Esta protección se completa con la misericordia, Rahamim. Es fascinante notar que esta palabra proviene de la raíz Rehem, que significa útero. Esperar la misericordia de Jesucristo es reconocer que estamos contenidos en una matriz de cuidado divino que nos regenera constantemente. No es una espera ociosa, es la confianza del que ha vendido su capa, su vieja identidad, y sabe que el diseño original del Padre lo sostendrá durante la batalla por su despertar. El destino final de este blindaje es la vida eterna, Yaye Olam. Esto representa el fin del exilio en los ciclos de tiempo y el acceso a la nueva Jerusalén interior. Al sumar la energía de la vida, 18, y la eternidad, 146, obtenemos la frecuencia de salida de la Matrix, un estado de conciencia donde el tiempo se detiene y la luz es perpetua. Para el guerrero que ha seguido este análisis, el protocolo es claro: unidad, 13, para no dividirse; vigilancia, shamar, para no ser infiltrado; y confianza, rahamim, en el proceso de nuevo nacimiento.
Al sellar tu mente con el amor unidad, dejas de ser una víctima del sistema para convertirte en un heredero de la luz que el tiempo no puede marchitar. Versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. Tras habernos fortalecido internamente y blindado nuestro propio servidor mental, Judas nos asigna una misión de rescate táctico. El versículo 22 nos sitúa frente al misterio de la Biná, entendimiento, aplicada al prójimo. A algunos que dudan, convencedlos. En la guerra por la conciencia, la duda no es un simple proceso intelectual. Es una brecha en la armadura por donde se fuga la luz. En el código hebreo, la duda, Safek, tiene un valor de 240, el mismo que Amalek, el enemigo arquetípico que ataca a los cansados y rezagados. La duda es el virus de la fragmentación inyectado por el sistema de la Matrix para que el individuo deje de confiar en su Dios interior y se vuelva dependiente de ídolos o autoridades externas. El que duda está dividido. Yalak. Su corazón ya no es Ejat, uno, sino un campo de batalla donde la señal se ha perdido entre el ruido del cinismo. La misión de convencerlos, o Yahu, no se trata de ganar una discusión de egos, sino de un acto de alineamiento. El valor numérico de esta acción es 55, el mismo que la expresión Hakol, el todo. La enseñanza es profunda. La duda solo sobrevive en la parcialidad, en la visión limitada del ojo. Para convencer a alguien debes presentarle el todo, restaurando su visión del diseño divino completo hasta que la sombra de la división se disuelva ante la evidencia de la unidad. Para llevar a cabo esta operación quirúrgica espiritual, el guerrero debe equilibrar dos fuerzas: Geburá, rigor, para señalar el error y cortar con la espada de la verdad las influencias parásitas, y Gesed, misericordia, para que la persona no se sienta atacada sino abrazada por una frecuencia de amor que la reintegre. Al rescatar a una chispa de santidad de las garras de la duda, estamos limpiando un nodo del servidor global. No solo ayudamos a un individuo, estamos mejorando la frecuencia de la realidad colectiva. El objetivo final es que el corazón del hermano vuelva a ser Ejat, 13, transformando una vasija rota en una morada digna para la nueva Jerusalén interior. Versículo 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entramos en la fase de intervención táctica más intensa de esta carta. Judas nos ha enseñado a blindar nuestra mente, pero ahora nos ordena cruzar las líneas enemigas para rescatar a otros. El versículo 23 es el protocolo de extracción de emergencia del guerrero de la luz, diseñado para operar en las zonas más densas y peligrosas de la Matrix sin ser infectado por ellas. La primera instrucción es salvadlos, arrebatándolos del fuego. Aquí ya no hay tiempo para el diálogo intelectual que usamos con los que dudan. Se requiere una intervención de Geburá, fuerza. En hebreo, arrebatar, hataf, significa asir súbitamente, como si estuviéramos quitándole una semilla de trigo al enemigo antes de que sea consumida. El valor numérico de esta acción es 97, el mismo que semán, tiempo. Esto nos indica que el arrebato es una cuestión de urgencia crítica. El tiempo se agota antes de que el fuego de las pasiones o el juicio del sistema convierta la esencia del hombre en cenizas. La segunda parte nos pide tener misericordia con temor. Este es un protocolo bioespiritual. El temor, Yirá, valor 216, no es miedo, es la conciencia de las fronteras. En la mística, el 216 equivale al rigor de la Geburá y a la energía de los 72 nombres de Dios. Judas nos está diciendo que para ayudar a los más degradados debemos usar un escudo espiritual. Es como el médico que trata una plaga. Debe tener compasión, rahamim, por el enfermo, pero debe usar guantes y máscara, temor, rigor, para que la oscuridad del otro no se vuelva contagiosa. Sin este límite,
el rescatador corre el riesgo de que las influencias parásitas del rescatado infecten su propio servidor mental. Finalmente, se nos ordena aborrecer aún la ropa contaminada por su carne. En hebreo, la palabra para ropa, beged, comparte raíz con la palabra traición, bagad. La ropa representa el aura, los hábitos y el sistema de vida del individuo. Judas nos advierte que la impureza ha llegado a tal grado que la personalidad externa del caído es traicionera. Si te acercas demasiado a su forma de hablar o de vivir, esa ropa actuará como un gancho para atrapar tu propia alma. Debemos realizar una separación radical, sané. Amar la chispa divina que aún queda en el otro, pero rechazar visceralmente su sistema operativo, sus ritos, sus filosofías de cizaña y su ego animal. Es el nivel más alto de discernimiento, extraer el oro del barro sin ensuciarse. Versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, llegamos al clímax de esta travesía por el mapa de la conciencia, donde la carta de Judas cierra con el sello de la victoria definitiva sobre la Matrix. Tras haber analizado las tácticas de infiltración, el fuego de las pasiones y el rescate de las chispas perdidas, el foco se desplaza ahora del esfuerzo humano hacia la tecnología de preservación del Dios interior. El versículo 24 no es una despedida poética, es la activación del firewall divino que garantiza que nuestra mente no sea hackeada por el sistema. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, opera como el administrador supremo de nuestro servidor mental. En hebreo, este poder, la Yahol, es la fuerza que sostiene la estructura cuando el guerrero ha decidido despertar, actuando como un centinela, shomer, que garantiza que el canal de la mente no vuelva a ser contaminado. Ser guardado sin caída significa mantener el discernimiento activado permanentemente, venciendo la gravedad de la Matrix que intenta arrastrarnos de nuevo a la ceguera. El propósito de esta vigilancia es presentaros sin mancha. La mancha representa los paradigmas ideológicos y las ropas contaminadas de los principados que traicionan nuestra verdadera naturaleza. Estar sin mancha, lomum, es el resultado de haber recuperado el diseño original, unificando los hemisferios del cerebro en la nueva Jerusalén interior. Es el fruto tangible de haber abandonado la idolatría externa para conectar con la fuente de luz que habita en nosotros. Esta presentación ocurre delante de su gloria con gran alegría. Aquí la mística nos entrega una cifra clave. La gloria, Kabot, tiene un valor de 32, el mismo valor de la palabra corazón, Lev. Esto nos revela que la gloria de Dios se manifiesta cuando recorremos los 32 senderos de sabiduría y logramos que el corazón y la mente sean uno, Ejat. Por otro lado, la alegría, Simha, valor 353, comparte frecuencia con el concepto de los cielos, Ha-Shamayim. Esto nos enseña que la alegría no es una emoción pasajera, sino la atmósfera de una mente que ha vencido a la maldad y vive en la paz del reino. Al final, estar en pie ante su presencia es la verdadera resurrección interior. Es el acto de levantarse de la muerte espiritual y el engaño de la Matrix para vivir en la verdad aquí y ahora. El guerrero, habiendo cambiado su capa por la espada de la verdad, se vuelve invulnerable a las crisis del servidor global. Versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Llegamos al cierre del ciclo, al sello final que blinda toda la instrucción recibida. El versículo 25 de Judas no es una despedida protocolaria, es la invocación de las frecuencias que sostienen la arquitectura de los mundos. En la Matrix bíblica, este pasaje representa la desconexión total del sistema de engaño y la sincronización definitiva con la mente suprema. Judas se dirige al único y sabio Dios. Al decir único, Ejat, valor 13,
invoca la unidad absoluta donde la fragmentación de la Matrix desaparece. Al llamarlo sabio, apela a la Jokma, la chispa de revelación original que está por encima de cualquier lógica humana o programa de control. Este es nuestro Salvador, Moshiach, quien nos extrae de la estrechez de la simulación para devolvernos a la amplitud de la fuente. Para sellar nuestra protección, Judas despliega 4 atributos de poder que cubren los 4 niveles de nuestra existencia. Gloria, Kabod 32, la presencia visible que llena nuestra vasija. Majestad, Gedulá 48, que representa la mente. Moaj 48, superior que gobierna los impulsos. Imperio, Memshalá 415, que nos recuerda que somos el verdadero heredero, A Yoresh 415, y potencia la capacidad de ejecutar la voluntad del espíritu, venciendo la resistencia de la cizaña. Judas proyecta esta autoridad ahora y por todos los siglos, rompiendo el tiempo lineal de la Matrix y conectándonos con el tiempo eterno del espíritu. Al terminar con un amén, no está simplemente diciendo así sea. El valor de amén es 91. Una cifra sagrada que resulta de sumar los 2 nombres de Dios que representan lo trascendente, YHWH 26, y lo manifestado en la tierra, Adonai 65. Decir amén 91 es el acto de unificación final. Es el puente que une el cielo con la tierra, tu mente con la fuente, y tu voluntad con el diseño original. Es el sello que asegura que el guerrero ha salido de la hipnosis colectiva y ha entrado en la jurisdicción del único. Hemos recorrido la carta de Judas como un manual de guerra espiritual donde todo converge en la unidad, Ejad, y la sabiduría, Jokma. El engaño de la Matrix es temporal, pero el diseño que acabas de activar en tu conciencia es eterno. Y en esta ocasión te voy a dejar con una cita de mi gran amigo Enoch. Alabado sea, guiño, la alabanza solo es al Padre. Personaje bíblico de los más influyentes y que ha sido ocultado con propósito, incluso mintiendo y manipulando las escrituras. Muestra de la ceguera es que el mismo diablo lo nombra apócrifo, y tú lo sigues. No solo eso, lo defiendes. Te apegas a esa doctrina y me llamas a mí hereje por nombrarlo, al primer ser humano que caminó con Dios y subió al cielo sin morir. Así, estamos vacunados para la ceguera. Profecía de Enoch, primer libro, Enoch 1:9. Mirad que Él viene con una multitud de sus santos, para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra Él. Amén.